En estos momentos vía telefónica con el profesor Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales, porque continúa siendo... está por Skype. Le agradezco mucho que se enlace por Skype el profesor Jesús López Almejo para hablar del precio de el barril de petróleo, el barril de crudo, que sigue siendo noticia después de un día negro. Literalmente ayer fue un día negro del oro negro, mi querido Jesús. Hola, ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo están? Buenos días. Pues aquí a la orden para hablar de ayer o de lo que estamos viviendo el día de hoy y lo que vamos a seguir viviendo en los próximos días en materia de petróleo. Dame tu análisis, mi querido Jesús, porque los malquerientes de Rocío Nale y del presidente López Obrador no dan tregua. Sí, mira, Vicente, pues básicamente habrá que desmitificar tres cosas. Primero, que el petróleo no tiene valor. Segundo, que habrá que desmitificar que esto tiene algo que ver con México. Y tercero, que la refinería no es negocio. La verdad es que lo que pasó hace parte y nos impacta porque somos un mundo globalizado, estamos interconectados. Decían Robert Keohane y Joseph Nye que estamos viviendo la era de la interdependencia compleja, que se compone por interconexión o intercomunicación, más allá de los gobiernos, más allá de los canales de gobierno en donde participan otros actores, ¿no? Actores de la sociedad, empresas transnacionales, corporativos multinacionales, calificadoras, bolsas de valores, y otros actores, sindicatos, universidades, hasta medios de comunicación. Todos participamos. En un segundo nivel, Vicente, la interconexión tiene que ver también con otros canales múltiples de temas que no necesariamente son jerárquicos y son simultáneos. Es decir, ahora estamos atendiendo, los estaba escuchando, estamos atendiendo un tema de pandemia que directamente impacta el tema de la contracción de la demanda de petróleo. Estamos viendo el tema de la migración, las remesas, el turismo. Es decir, los temas también están interconectados, son importantes, hay una variedad de temas y esto hace parte de que nuestra interdependencia, decían Robert Keohane y Joseph Nye, pues sea compleja. Y otra cosa, Vicente, que en estos contextos de interdependencia compleja, pues los países difícilmente interdependientes se hacen la guerra y tienen que buscar otros canales de entendimiento. Justamente lo que escuchaba que decía el embajador Landó en México, que están viendo la manera en la que no se corten los suministros de producción de cosas esenciales, ¿no? Insumos para la salud, pero principalmente les preocupa el tema de los alimentos. Entonces, Vicente, ¿cómo desmitificamos que en este contexto de interdependencia compleja lo que pasó ayer definitivamente es la muestra de que Rocío Nale y Andrés Manuel López Obrador se equivocaron? Pues mira, básicamente no tiene nada que ver o tiene muy poco que ver. Primero, son factores externos. Primero, hay dos factores que nos pueden explicar el desplome del petróleo. Uno sería un factor estructural y un factor técnico. El componente estructural, voy a tratar de hablarlo en el lenguaje más sencillo posible, así que espero que sea, digamos, de la comprensión general. Es la contracción de la demanda. ¿Qué quiere decir esto, Vicente? Que como la pandemia nos ha paralizado, nos ha confinado, pues las empresas, los transportes, todos dejamos nuestra actividad económica y dejamos de demandar petróleo, y al dejar de demandar el petróleo, prácticamente tuvimos que parar y se contrajo la demanda hasta en un 30% mundial. Ese sería el componente estructural. Pero hay un componente técnico. Dicho componente técnico se llama mercado de futuros. El mercado de futuros o los futuros son, de alguna manera, una especie de seguros de cobertura en donde persona X, de compradores y vendedores, al vendedor X le paga o ponen un depósito para asegurar que cierta mercancía en determinado momento del año va a venderse al precio que está de alguna manera contratando. Si cuando se llegan los días, o sea, y estos mercados, Vicente, sirven de referencia, por ejemplo, para el índice que se llama West Texas Intermediate, que básicamente a veces ni siquiera son los precios reales del momento, sino se hace una especulación en función de hacia dónde se van manejando los contratos de las coberturas. Por ejemplo, si tú y yo hacemos un contrato para proteger nuestra inversión para junio o para julio, tú y yo acordamos un precio determinado. Es decir, Vicente, yo te voy a vender a tal precio, estamos poniendo un depósito, una lana. Si cuando se llega el momento
alguno de los dos no cumple, entonces el depósito que habías puesto, pues básicamente pasa, digamos, a manos del otro. Entonces, digamos, mercado alternativo, especulativo, Vicente, sirve de referencia para precios porque de alguna manera le da una tendencia a la especulación a todo lo demás. Entonces, a veces cotiza negativo. Entonces, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó en estos momentos? A veces cotiza negativo en muy excepcionales ocasiones cuando hay una guerra o cuando hay un evento fortuito, un desastre natural, una sequía o algo por el estilo, o una pandemia. Parecería que estoy contando como una cosa surrealista, pero estamos en el escenario de la pandemia. Y esto finalmente, la pandemia, pues le da el traste al sobrealmacenamiento. ¿Qué significa? Por ejemplo, que cuando yo comprador se llega a mi momento de que vence el contrato de ese futuro que habíamos establecido, habíamos firmado, si yo no tengo en dónde almacenarlo, Vicente, porque resulta que específicamente este sistema de la Bolsa de Nueva York, de las materias primas, se paga cuando se vence el contrato de futuros, se paga con el producto en físico. Entonces, si cuando se vence, digamos, el futuro, el contratado, yo no tengo en dónde almacenarlo, porque ya no me lo están demandando las refinerías, porque el comprador de petróleo que habitualmente era mi cliente, pues no puede mover tampoco su petróleo. Entonces yo voy a un lugar que se llama Cushing, que está en Oklahoma, que es donde se concentra buena parte de las digamos, reserva de almacenamiento, que le caben algunos 75 millones de barriles de petróleo, y ellos me lo guardan. Entonces, al guardármelo ahí en Oklahoma, me cobran obviamente una lana por guardármelo, pero cumple con medidas que no impactan el medio ambiente, cumplen con normatividad de seguridad, etcétera. Entonces, de alguna manera, yo comprador pago para que me lo almacenen y cuando el precio suba, yo voy, lo vendo y hago la diferencia. Pero como la variable pandemia, Vicente, no la podemos controlar todavía, porque no sabemos si la podamos derrocar en julio o si en septiembre ya podamos volver a la actividad económica normal, que es de lo que está empujando algunos países a pesar de que el coronavirus apenas está agarrando fuerza. En países como México todavía nos queda un mes para experimentar el pico. Bueno, pues resulta que Oklahoma Cushing anuncia que ya no tiene más espacio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sí. Que yo, comprador, que se me está a punto de vencer el 20 de abril del 2020, se me estuvo a punto de vencer ese contrato de futuro que había firmado meses antes, me espanté, nos super espantamos, porque ya Cushing había anunciado que ya no era una opción para almacenar el petróleo contratado que voy a recibir en físico. Entonces, ¿qué es lo que estuvo pasando ayer? Que estos mismos almacenadores que no pudieron colocar su petróleo comprado en los futuros, en el mercado de futuros, en refinerías o en otra actividad productiva, empezaron a pagar hasta $40, que fue el tope mínimo en el que se vendió. Y no es que el petróleo valga menos que esto, o sea, no es que el petróleo valga $0 o valga $1 o valga, el barril es caro, o sea, el petróleo es caro, sigue siendo esencial. Recordarle a nuestra gente que cada barril tiene como 170 litros en promedio de petróleo en Europa y en Estados Unidos. El problema no es que la materia en sí no tuviera valor, el problema es que quienes contrataron estos futuros no sabían dónde almacenarlo, y entonces históricamente el almacenamiento sirve para poder especular, ¿no? Tener una especulación. Compras barato, lo guardas y luego lo sacas al mercado cuando está caro. Pero ayer les dijeron, ¿sabes qué? Acá no lo puedes almacenar, ya verás en dónde lo puedas almacenar. Y entonces ellos mismos, los que históricamente le ganan, empezaron a pagar para que alguien se los guardara. Pero como no había modo o forma en que alguien se los guardara, pues prácticamente se les desploma el precio. No solamente no pueden estos inversionistas sacarle más dinero, sino además tenían que invertirle $40. Es más o menos a grandes rasgos lo que sucedió, y el pánico en el que entraron es que justamente ayer en particular se vencían millones y millones y millones de dólares en futuros sobre petróleo, Vicente, y estos inversores, pues ya decía yo, explicaba, entran en pánico al prever que no van a poder guardar la materia prima en el futuro, y por eso es que llegan a vender en precios súper negativos. Ahora sí que pagaban porque les alquilaran, ¿no? La cotización. Claro. En ese sentido, no significa que a partir de hoy o el siguiente mes o junio o julio esto no se recupere, porque finalmente se van a vencer otros futuros, y en la medida que los contratos de adquisición de ese petróleo y de distribución
vayan cumpliéndose Sí. si las condiciones estructurales, es decir, si se logra regresar a la actividad económica, si vuelve a subir la demanda del petróleo, etcétera, nuevamente recupera, digamos, el precio habitual de este índice particular Claro. del West Texas Intermediate, porque entonces ya van a poder, este almacenamiento gigantesco en Oklahoma de Cushing va a poder seguir guardándoles a estos especuladores su petróleo para que se pueda seguir distribuyendo. Por eso es que, Vicente, por eso es que el índice Brent, con el que se cotiza generalmente el mercado de Europa, estuvo normalito vendiéndose en 26 dólares. Jesús, te voy a quedar debiendo tiempo, pero quiero preguntarte porque